Como notas así importantes, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la novela y parte de la literatura de Galdós. Benito Pérez de Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y muere en Madrid el 4 de enero de 1920. Es un escritor considerado de la generación del 68, en la que aglutina una serie de literatos y de autores de literatura de diferentes formatos y de diferentes estilos, pero tienen en común todos la época en la que viven y cómo lo reflejan sobre sus obras. Representa la novela realista del siglo XIX, fue académico de la Real Academia de la Lengua y fue nominado al Premio Nobel. Bueno, de esto hablaremos. Sus inicios literarios fueron, pues, como los de muchos autores. Siendo ya estudiante en el bachillerato en su isla natal, colabora con un periódico que se llama El Ómnibus, y Galdós ya de adolescente ya había empezado a escribir y a publicar pues, relatos, pequeños cuentos, alguna poesía lírica, satírica. Bueno, ya empezaba a hacer sus pinitos. Pero de todo esto no queda casi nada, o prácticamente nada, porque al no ser publicado, pues Galdós, entre los 25.000 traslados de residencia, pues este tipo de cosas que no publicaba, pues se han quedado un poco perdidas y en el olvido. Aquí tenemos alguna foto de Galdós súper jovencito. Era guapillo, ¿eh? Bueno, él llega a Madrid con 19 años. No me voy a meter en la biografía de Galdós porque entonces sí que nos tiramos aquí hasta mañana. Pero dicen las malas lenguas es que la familia le mandó a Madrid para librarse de una pretendienta que era de la familia también. Pero bueno, una prima. Bueno, él llega a Madrid con dinero de la familia y una beca y un pago para matricularse en Derecho. Bueno, como podéis ver, se matriculó, pero vamos, de Derecho, nada, todo torcido. Llega a Madrid a los 19 años y en la universidad conoce a mucha gente, pero no todo el mundo es de Derecho y estudia poco. Hay una novela que escribe de sí mismo que se llama Memorias de un desmemoriado. Y él dice de sus primeras épocas, dice: entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, escapándome de la cátedra, ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba en el prurito dramático y si mis días se iban a enflanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real, un café en la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis paisanos. Frecuentó, como bien comenta él mismo, pues, al principio, en su llegada a Madrid y cuando todavía pues, quería empezar a darse a conocer, frecuentó muchos teatros, le encantaba el cine, iba a muchos salas. Pero él mantuvo durante mucho tiempo una tertulia que llamó Tertulia Canaria en Madrid. Y eran todos escritores paisanos suyos que iban y venían de diferentes lugares, tanto de la península como de las islas. Cuando venían a Madrid, pues pasaban por la tertulia y don Benito les agasajaba con acercarles a Madrid. También hizo de guía de sus propios compañeros de isla. Un dato muy interesante es que en 1867 hace su primer viaje al extranjero. Bueno, esto es las tertulias, ¿no? Bueno, don Benito no era muy... le gustaba que también las mujeres participaran en las tertulias, ¿no? O sea que, bueno, no era muy al uso de
también porque bueno, pues su ideología después, pues todo esto lo llevaba muy bien. Hizo su primer viaje, como comentaba, hizo su primer viaje a París. Y ahí, como corresponsal, porque ya había estado escribiendo muchísimo en periódicos, ya tenía la idea de empezar a hacer los episodios nacionales y ya tenía novelas en proceso de creación, le mandan al extranjero, le mandan como corresponsal a cubrir en París una de las eventos más importantes, una feria de muestras, una feria internacional de muestras. Viaja aprovecha la coyuntura y viaja por Europa para hacerse una idea de cómo está la corriente literaria, y ahí es donde entronca con la corriente literaria del naturalismo y con la corriente literaria del realismo. Bien, genial. Sus primeras novelas, tituladas técnicamente Reformistas y Liberales, son las que marcan la primera formación de Galdós. Destacamos Doña Perfecta, de 1876, porque en ellas lo que hace es que comienza a escribir estas novelas para reformistas y liberales, en las que hay cierto maniqueísmo. Los buenos son todos el pueblo llano, el idealista, el que quiere liberar a toda costa a su sociedad, y luego pues vamos a llamarlos los malos, no, pero los más conservadores, pues los que siempre no quieren que se reformen las cosas. Él incluye, como comentábamos al principio, bueno, ya lo comentó, él quería marcar el realismo de cómo era la sociedad. Por eso utiliza sus novelas. Las novelas las hace muy descriptivas para poder hacer toda una ambientación, y luego sus personajes dentro de la novela conversan sobre situaciones cotidianas e históricas de la época. De Doña Perfecta voy a leer un trocito en el que, porque una cosa importante de Galdós es que viaja mucho, pero no viaja de lujo, primero porque tampoco tenía mucho dinero, pero él quería aprovechar y su faceta de literato, de escritor de novelas, lo hacía escuchando conversaciones. Y se recorrió España en tercera, en trenes, en coches de caballo de postas, en carruajes, lo más variopinto posible. Y luego se alojaba pues en fondas, en pensiones de poca monta, para escuchar y para hacerse una idea de lo que el pueblo sufría, o las situaciones de las cuales luego él reflejaba en sus novelas de manera tan realista y tan magistral. De Doña Perfecta voy a leer un texto en el que se nota que Galdós viaja en esas condiciones, porque él, en su presentación de Doña Perfecta, lo dice así. Cuando el tren mixto descendiente número 65 se detuvo en la pequeña estación, casi todos los viajeros de segunda y de tercera se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera se bajó apresuradamente, dirigiéndose a los empleados, preguntándoles que aquel apeadero, cuál era el nombre del apeadero. Villaorrenda. ¿Villaorrenda estamos? Así aprendía, así escribía y comentaba en sus novelas la situación del pueblo. Perdón. Ahora. Después, la siguiente etapa, cuando en la época de su madurez, cuando ya se empieza a ser un escritor más o menos bastante reconocido, tenemos las novelas contemporáneas, ¿no? Comienza a escribir las consideradas como más retratos sociales, al más puro estilo, mucho más realistas.
reflejando una crítica. Él intenta que sea imparcial, pero no lo es, pero por lo menos lo intenta, de una realidad, sobre todo urbana y profunda, y da más profundidad psicológica a sus personajes, y va incorporando, como vamos a comentar después, unas técnicas en la narrativa de la novela que hasta ese momento no eran muy utilizadas. ¿Vale? El monólogo interior, veremos ahora un ejemplo, y el estilo indirecto libre. Luego lo explico, no hay problema. Con la de Bringas y con Miau, sobre todo, hace una descripción muy pormenorizada del Madrid de su época, aunque con la de Bringas es de Fernando VII, la época de Fernando VII, y la de Miau es un poquito posterior, pero trabaja una descripción de Madrid muy importante que hemos utilizado muchas personas que hacemos actividades culturales para hacer rutas galdosianas. O sea que es una mejor desde Galdós que de otros autores. Bueno, a ver, la obra más importante, la que marca, igual que Doña Perfecta, es de la primera época, la que más claramente designa cómo escribía Galdós, aquí es Fortunata y Jacinta. Narra las relaciones de Juanito Santa Cruz con dos mujeres. Una es su esposa, Jacinta, y la otra es su amante, Fortunata. Si están un momentito atentas, las compañeras van a empezar a hacer una pequeña demostración de cómo sería la novela de Galdós si la representáramos mujeres.